Para aquellos que vivimos en su día la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, la situación actual nos plantea un enigma sorprendente. ¿Cómo es posible que el mundo occidental, que había salido victorioso de la Guerra Fría, haya terminado perdiendo la partida ante fuerzas antidemocráticas tanto internas como externas? ¿Cómo es posible que la propia democracia liberal esté dando cada vez más muestras de colapso en Occidente, mientras que en el resto del planeta resurgen con fuerza los totalitarismos que creíamos derrotados? El programa de hoy, la dictadura infinita. Y para él cuento con un invitado de excepción, que ahora paso a presentarles. Ya le están ustedes viendo en la pantalla, que es don Luis del Pino, que es periodista, director del programa de Es Radio Sin Complejos, que se emite los sábados y los domingos por la mañana, de 8 a 10, creo recordar. Don Luis, si me equivoco en alguna cosa, usted me corrige. Y que este señor es escritor, ensayista, y además, bueno, pues originariamente es ingeniero de telecomunicaciones. Es un tipo bastante curioso. Es mi invitado de hoy, al que conozco ya desde hace unos cuantos años. Don Luis, gracias por estar aquí conmigo para hacer este programa que va a ser muy interesante. Al contrario, Javier, gracias a ti por la invitación. Ya sabes que a un autor no hay nada que le guste más que hablar de su libro, así que cuando alguien le invita a hacerlo, encantado. Y si encima es un amigo como tú, pues todavía más encantado. Así que nada, aquí dispuesto a comentar lo que haga falta sobre la dictadura infinita, que efectivamente, como tú decías, aborda el problema de hacia dónde va Occidente, porque miramos alrededor y constatamos cómo todo el optimismo, todas las esperanzas que se suscitaron con la caída del muro de Berlín, de repente en el lapso de solo 32 años se han venido abajo, y lo que parecía ser el triunfo definitivo del liberalismo, de la democracia, del capitalismo, resulta que se ha convertido en una situación donde tanto desde dentro de las democracias occidentales como desde fuera, pues la libertad está cada vez más amenazada y en franco retroceso. La primera bocajarro, don Luis. Ahí en el libro se señala un poco pues esto de la teoría cíclica, ¿no? De que toda civilización tiene un momento de... surge, alcanza un notable desarrollo, llega a su apogeo y a partir de ahí empieza la decadencia hasta que esa civilización, decir quizá que desaparece del sentido nominal, posiblemente sí, como civilización occidental en nuestro caso podría desaparecer, pero sí, evidentemente todos sabemos que quedan los legados y toman otra forma, ¿no? Si no, el mundo no hubiese avanzado desde el Imperio Romano hasta hoy, y lógicamente no vivimos exactamente igual que los romanos, ¿no? Pero usted plantea esa dicotomía entre los que creen en las teorías de ciclos, ¿eh? Y también al mismo tiempo usted huye del fatalismo, ¿no? Es decir, no considera que esa teoría de ciclos tenga por qué cumplirse a rajatabla siempre por los siglos de los siglos. Amén. Usted sale al mismo tiempo, tiene una lucha interior en el libro entre lo inevitable y al mismo tiempo defender que nada está escrito. Sí, el libro parte de una constatación curiosa, y es que esa especie de decepción que muchos nos llevamos al ver cómo el triunfo tras la caída del muro, el triunfo de Occidente, se ha venido abajo en solo 32 años, pues resulta que tiene un paralelismo curiosísimo y bastante inquietante con lo que sucedió en Roma, no con la caída del imperio, eso es muy posterior, sino con el colapso de la República Romana. A Roma le pasó exactamente igual que le ha pasado a Estados Unidos. Cuando Roma termina ya por vencer definitivamente a su enemigo secular, que era Cartago, en el año 146 a.C., pues se encontró en una situación envidiable. Era la nación dueña del mundo mediterráneo, era el triunfador de la globalización mediterránea.
y por tanto lo que cabía esperar como romano era que a partir de ese momento pues el modo de vida romano se impusiera y Roma fuera cada vez más próspera y más libre. Y sin embargo lo que sucedió fue todo lo contrario. En un plazo de tiempo rapidísimo, de solo 60 años, esa Roma democrática, esa república romana que había vencido a sus enemigos, se vino abajo porque tras vencer a sus enemigos estallaron todas las contradicciones internas, todas las peleas que hasta ese momento habían estado soterradas y ya la política se convirtió en una mera lucha descarnada del poder por el poder. Y partiendo de esas similitudes que se razonan en el libro entre lo que pasa hoy con el Imperio Americano, perdón, con la República Americana y lo que pasó entonces con la República Romana, pues entonces se echa un vistazo a las teorías de algunas personas que efectivamente dicen que todas las civilizaciones siguen un mismo ciclo de ascenso, llegada a la cumbre y después instauración del imperio y caída de la civilización. La historia es un sistema dinámico complejo donde en principio nada está escrito, pero curiosamente, si uno ve la evolución de las especies, resulta que a pesar de ser un sistema pues, bastante caótico, se producen repeticiones curiosas a lo largo de los millones de años de evolución, con lo cual el hecho de que un sistema sea tan complejo como es la historia no excluye que pueda haber patrones repetitivos. Y ha habido algunos historiadores, algunos filósofos de la historia, como Spengler o como Toynbee, que es en los que se fija el libro, pues que efectivamente dicen que esos patrones repetitivos existen. La diferencia entre los dos, entre Spengler y Toynbee, es que Spengler pensaba que no hay nada que hacer, que las civilizaciones están condenadas una vez que han llegado a su cumbre y una vez que han instaurado el imperio universal dentro de su civilización, que están ya condenadas a petrificarse y desaparecer. Toynbee, por su parte, no era tan pesimista y pensaba que, bueno, si las minorías dirigentes de las civilizaciones son capaces de sobreponerse a los cambios, pues sí que podríamos escapar de esa especie de curso fatal de la historia. Yo no me decanto por ninguna de las dos actitudes, simplemente constato que en principio no hay nada que permita descartar ese optimismo de Toynbee y por tanto me agarro a ese optimismo como un clavo ardiente. Las figuras de Spengler y de Toynbee sirven también para repasar una década especialmente negra de la historia de la civilización, que es la de 1930. Ambos jugaron un papel muy destacado en aquella época de ascenso del nazismo que condujo a la Segunda Guerra Mundial. Y si uno se fija en lo que fue aquella década y lo analizo al calor de la imagen de la vida de Spengler y de Toynbee, pues uno se da cuenta de que no solo estamos cometiendo los mismos errores que ya cometieron los romanos hace 2000 años, sino que estamos volviendo a cometer los mismos errores que ya cometimos nosotros mismos en la década de 1930 y esos errores nos están poniendo en manos de gente que no pertenece a la órbita de la civilización occidental y en concreto nos están poniendo en manos de China, con lo cual la civilización occidental se enfrenta a un doble problema. Por un lado, internamente están creciendo las corrientes autoritarias, están retrocediendo las libertades y parece que la democracia está cada vez más cuestionada con distintos argumentos y con distintas coartadas. Pero luego, externamente, además, es que Occidente está embarcado en una carrera suicida consistente en dejar que las dictaduras externas a Occidente tengan cada vez más poder sobre nosotros. Con lo cual, pues cualquiera de los dos problemas conduce a un futuro muy negro para Occidente. ¿Hay solución? Pues hombre, en principio la historia no está escrita y yo quiero creer que los seres humanos somos capaces de aprender de los errores, pero no lo tengo tan claro, la verdad. Has citado la cuestión de China, sobre todo, casi diría que, bajo mi punto de vista, y en el libro así lo va señalando, que casi uno de los factores más peligrosos no es tanto el externo, porque, bueno, al fin y al cabo, Occidente se puede decir que está acostumbrado a lidiar contra desafíos, ¿no? La historia de Occidente es una historia del desafío, ¿no? Es constante. Cuando hablamos del peligro interior, hay partes de... Yo el libro lo estoy terminando de leer, por lo tanto, igual digo alguna cosa que tú me puedes añadir ahora.
Lo estoy leyendo, estoy enganchado a él, lo recomiendo, a mí me ha enganchado y por eso estamos haciendo este programa. Pero hablas también del foro de Davos, hablas, por ejemplo, de esas organizaciones supranacionales, ¿no? que forman parte del propio Occidente, ¿no? Es decir, no nacen, esas organizaciones supranacionales no nacen de la India, no nacen de potencias emergentes, sino que las parimos nosotros mismos, marcan una serie de caminos o de imposiciones, ¿no? Y nos desafían también, pues, por ejemplo, la autonomía de los gobiernos democráticos, ¿no? Existe una sensación de que a través de ese tipo de organizaciones se intenta, como ocurre en China, planificar Occidente, ¿no? Planificar, acabar, digamos, un poco con el valor de la libertad como algo que es impredecible, que no se puede controlar y por lo tanto es peligroso, y hay que planificar el futuro, ¿no? Hay que decir qué debemos hacer y qué no debemos hacer, qué está bien, qué está mal. Es ese punto negro que tenemos dentro del propio Occidente que es el que está desafiando nuestra libertad, ¿no? Está desafiándonos, está llevándonos, como bien apuntas tú, hacia, no diría que acabando con la democracia en sí, sino llevándonos a una democracia autoritaria, ¿no? En la que unos pocos dirigen el destino de los muchos, ¿no? Y nos quitan un poco del debate, nos prohíben debatir. Hay un punto que tú, ya termino con esta pequeña continuación, hay un punto que tú apuntas muy importante, que es que dices que cuando se cancela la cuenta de Twitter de Donald Trump se produce un momento de inflexión, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de control, ¿no? Ese control que nosotros mismos o que desde dentro del propio Occidente se está El imponiendo. episodio de la cancelación de la cuenta en las redes sociales de Donald Trump fue el que me hizo pasar de una actitud optimista a una actitud bastante más pesimista por un motivo. Y es que antes de eso yo pensaba, como tú, que Occidente tiene capacidad de reacción, que al fin y al cabo, pues hombre, hay personas en los gobiernos que son conscientes de cuáles son los intereses de Occidente, de cuáles son los valores de Occidente, son conscientes de que en Occidente la idea de libertad y de derechos humanos es algo que ha costado mucho imponer, mucha sangre, muchas vidas, y que por tanto es algo valioso y que habría que proteger, pero cuando se canceló la cuenta de Donald Trump en redes sociales me di cuenta de que en realidad el poder ya no estaba en la Casa Blanca, el poder ya no estaba en los gobiernos democráticamente elegidos, el poder ya yace en organismos al margen de los que son representativos del pueblo. El hecho de que alguien pueda censurar al presidente americano significa que ya el presidente americano no tiene el máximo poder. Hay gente que tiene poder sobre él, el poder de silenciarle. ¿Y qué gente es esa? Pues a Donald Trump le silenciaron una serie de personas que dirigen empresas tecnológicas, grandes empresas, de acuerdo con un cierto sector de la clase política americana, el sector anti-Trump, y esa confluencia de intereses logró acallar al presidente electo, lo cual quiere decir que esa confluencia de intereses tiene más poder que el presidente electo por los americanos. Y si nos fijamos, eso es algo que sucede en muchos órdenes de la vida actual. Cada vez son más las voces que exigen sacar del debate democrático determinadas cosas. Yo invito a los que nos estén viendo en estos momentos a que entren en Google y hagan simplemente una búsqueda, que lo indico también en el libro, que busquen democracia y crisis climática. Democracy and Climate Crisis. En el libro incluyo alguna referencia a algunos estudios que han salido publicados en revistas serias donde ya se aboga directamente por sacar del debate democrático todo lo referido al tema climático, prohibir que la gente se pronuncie e incluso establecer tribunales supremos climáticos formados no por personas electas por el pueblo, sino por expertos seleccionados por vaya usted a saber quién, de tal manera que, pues pasaríamos a una fase donde se constata
Se constata, según el punto de vista de quienes quieren pasar esa fase, que no se puede dejar que la gente opine sobre ciertas cosas. Y si vamos a lo que es la formación de organismos supranacionales, pues vemos como, por ejemplo, la Unión Europea, que no es una organización democrática en el sentido de que quienes la dirigen no son elegidos por el pueblo más que de una manera enormemente indirecta, pues pretenden imponer a los estados, a ciertos estados-nación, por ejemplo, hemos visto los conflictos con Polonia o con Hungría, pues determinadas soluciones políticas, lo cual equivale a hurtar soberanía a los parlamentos, que son lo que la gente elige, son lo que representa la voluntad del pueblo, para otorgarle el poder de decisión a otros organismos sobre los cuales el pueblo no tiene ni el más mínimo control democrático. Y lo mismo sucede en la esfera privada. Antes has mencionado el foro de Davos. ¿Dónde se decide hoy en día hacia dónde debe ir el mundo? ¿En los parlamentos nacionales? No. Ni siquiera se decide en organismos como la Unión Europea. Cuando se reúne el foro de Davos, que se reúne anualmente, allí se dan cita políticos de altura de numerosísimos países, grandes banqueros, grandes dueños de enormes empresas multinacionales, grandes dueños de medios de comunicación, y allí se establecen unas directrices que son pues de obligado cumplimiento, no porque exista ningún tipo de soporte legal para eso, sino simplemente porque cuando los asistentes vuelven a su casa, desde las empresas impulsan esas agendas que previamente se han pactado y desde los gobiernos se impulsa, sin debate parlamentario, ese tipo de políticas. Es decir, en un lugar como el Foro de Davos, hoy se decide nuestro futuro sin que nosotros tengamos ni la más mínima posibilidad de influir en esas decisiones. Y hay un ejemplo pues muy claro y que está en la mente de todo el mundo, la famosa Agenda 2030, por la cual, en virtud de la cual nos están diciendo si debemos comer grillos, dejar de comer carne, olvidarnos del jamón ibérico o arruinar definitivamente los sectores agrícola y ganadero. ¿Dónde se ha discutido la Agenda 2030? En ninguna parte. Ningún Parlamento Nacional en la Unión Europea ha discutido la Agenda 2030 y la ha aprobado. El mecanismo de aprobación de la Agenda 2030 ha sido un mecanismo inherentemente no democrático. Previamente los conceptos de esa agenda se discuten en foros como el Foro de Davos, luego determinados países y determinados comités redactan una propuesta que pasa a la Asamblea de la ONU, asamblea formada por una mayoría de países no democráticos, y en esa asamblea se toma la decisión de que esa Agenda 2030 tiene que implementarse y automáticamente pasan todos los gobiernos a implementar esa agenda sin que haya habido el más mínimo debate democrático sobre ella en ningún parlamento nacional. Es decir, no es que Occidente esté caminando hacia una autocracia, es que ya estamos empezando a estar en una autocracia donde determinados temas se han hurtado del debate democrático y se quiere hurtar otros temas, incluso hasta el extremo, como sucede con el campo de la crisis climática, incluso hasta el extremo de tratar de constitucionalizar o de dar carácter de ley a determinadas exclusiones del debate, por ejemplo, extrayendo de la decisión democrática todo lo referido a la crisis climática. Es decir, desde el año 2012, que Xi Jinping accedió al poder, lo que estamos viendo es que, lejos de producirse una evolución de China hacia una mayor apertura democrática, lo que se está produciendo es justo lo contrario, una evolución de Occidente hacia una autocracia cada vez mayor. ¿Dónde va a terminar eso? Pues si no hay una reacción y además una reacción rápida, yo creo que va a terminar directamente en un modelo autoritario en el cual primero nos hurtarán determinadas cosas del debate democrático y después nos irán hurtando cosas adicionales, simplemente al ritmo que la sociedad pueda ir asumiendo que ha dejado de tener el control sobre su destino. O sea que lo que estás hablando, Luis, si no me equivoco, es que vamos hacia, en el mejor de los casos, y con unas comillas muy gordas, muy marcadas, una epistocracia, ¿no? Un gobierno colegiado, ¿no? Una especie de... Pero claro, lo que comentas es
Bien, se supone que como decía Platón, vamos a ser gobernados por los filósofos reyes o los reyes filósofos, que ese sería el ideal ingenuo de Platón, pero en realidad, como bien apunta usted, don Luis, eh, ¿quién elige a los que deciden? ¿No? Es decir, es decir, ni siquiera sabemos, tenemos la certidumbre de que sean elegidos porque son los mejores. Porque, Claro, es que esa especie de ingenuidad de Platón es exactamente la misma que encontramos en un filósofo de la historia como Toynbee. Toynbee era un convencido de que para que el mundo sea feliz, sin guerras, etcétera, el mundo debía ser dirigido por una oligarquía benévola que fuera capaz de acordar internamente todas las cuestiones peliagudas sin que la gente del común pudiera intervenir en ello. Pero claro, efectivamente, ¿cuál es el problema de las oligarquías benévolas? Pues que en el caso de que existan, si existen, rápidamente degeneran en oligarquías corruptas, autoperpetuadas y, por supuesto, la benevolencia la dejan atrás en el momento en que se trata de decidir sobre sus intereses. Pongamos, por ejemplo, el asunto de la crisis climática. Vamos a suponer que esa crisis climática fuera real, que en el libro, pues en fin, pongo en cuestión que esa crisis realmente exista, es más bien una excusa para iniciar el modelo autoritario, pero vamos a suponer que existiera esa crisis climática y vamos a suponer que fuéramos capaces de encargar a los gobiernos que eligieran a una serie de expertos en temas climáticos que dijeran qué es lo que debemos hacer en la humanidad para salvarnos de esa crisis. ¿Cuánto tardarían esos expertos en empezar a poner sus intereses, por ejemplo, sus intereses de inversión en determinadas tecnologías por delante de su propia opinión científica desinteresada? Pues tardarían 0,1 microsegundos. Como siempre, lo de las oligarquías benévolas es tan ingenuo como pensar en dictaduras benévolas. Sí, en ocasiones hay dictadores a lo largo de la historia relativamente benévolos, que ponen un poco el acento en tratar de mejorar la vida del pueblo, no sé, pensemos en un Bismarck, por ejemplo, ¿no? Pero claro, los dictadores benévolos suelen ser sucedidos o por sus hijos o por sus sucesores designados, que ya, oiga, tienen la costumbre de no ser tan benévolos y en ocasiones ser mucho más idiotas que su antecesor. Con lo cual, pues bueno, sí, puede haber dictaduras benévolas, puede haberlas. ¿Qué posibilidad hay de que esa benevolencia dure en el tiempo? Pues cero pelotero. Pues con las oligarquías benévolas pasa 3/4 de lo mismo. Y al final no hay más que ver a quienes asisten a esas sesudas reuniones, por ejemplo, del Foro de Davos, y comprobar, pues, hombre, que si tú eres un dictador o eres un corrupto, pues no hay ningún problema en que asistas a esas reuniones, porque a esas reuniones va gente importante, va gente de la oligarquía. Pero claro, en el momento en que la gente de la oligarquía ya te admite, pues por ejemplo, un genocida como Xi Jinping, para que dé la charla inaugural del Foro de Davos de este año 2022, pues oiga, es que esa oligarquía o no era tan benévola o ha dejado de serlo, ¿no? Una oligarquía benévola que admite genocidas en su seno no puede ser demasiado benévola. usted lo dice aquí en la página 257 del libro, dice, el gobierno, esa coexistencia entre Occidente y el resto del mundo no se ha alcanzado porque países como China o Rusia hayan efectuado la transición a la democracia y al respeto de los derechos humanos, sino porque Occidente ha repetido lo que ya hizo en la década de 1930, considerar que los derechos humanos son asunto interno de las naciones, como ya hemos visto con el tema del genocidio de los uigures que usted cita en el libro, ¿no? Que es el genocidio cometido por el gobierno comunista chino, ¿no? Es curioso porque es cierto, y el libro está ahí bien, yo creo que está bastante bien orientado, a mí me lo parece, es mi opinión. Está bien orientado en el sentido de que, fíjese, don Luis, que lo que han estado repitiendo los gobernantes chinos, los autócratas chinos constantemente, es que esa manía de Occidente de vincular
la política y las relaciones internacionales a los derechos humanos es una manía nuestra. De que no tiene por qué ser así, sino que pueden existir otras formas de entender la política internacional distintas a las que ha estado intentando imponer Occidente, y que de hecho esta forma, esta defensa a ultranza, siempre con sus lados oscuros y sus sombras, Occidente no es puro, no, hablamos en general de los valores que supuestamente encarna Occidente. Pues dicen los gobernantes chinos dicen que esa forma de vincular los derechos humanos al progreso y a las relaciones internacionales es algo que está en decadencia, que es algo que ha pasado en la historia, como pasará la historia el propio Occidente. Ellos lo dicen, pero es que usted en el libro lo que está señalando ya es que el propio Occidente, digamos, ha asumido ese discurso, ¿no? esa renuncia de vincular o defender determinados valores a la hora de, bueno, pues de hacer política, ¿no? Porque la política es algo más elevado que simplemente el monetarismo o que las relaciones puramente comerciales. La política afecta a muchas cosas, es muy trascendente la política. ¿No cree que, don Luis, que hay una especie de admiración o obnubilación por parte de nuestras élites, sobre todo las políticas? Ojo, nosotros están al negocio, pero las élites políticas y tecnocráticas están un poco obnubiladas con el supuesto paradigma chino? Bueno, estamos repitiendo exactamente los errores de 1930. Si uno se va a los medios de comunicación de la década de 1930, se encuentra, hombre, que Hitler fue portada en prestigiosísimas revistas internacionales. Uno se encuentra con que a las Olimpiadas de Berlín de 1936 acudieron todos los países como si no pasara nada, a pesar de que todos sabían ya cuál era el trato que se estaba dando a los judíos en Alemania. En la década de 1930, hombre, Hitler pues era una persona a la que en medios de comunicación occidentales se presentaba como, en fin, bueno, es un producto del Tratado de Versalles, pero si somos capaces de llegar a una entente cordial con él, pues entonces seremos capaces de preservar la paz en el mundo. Toda aquella política del apaciguamiento era una política enormemente inmoral, y era una política enormemente inmoral porque ponía por delante de todo esa paz en el mundo. Lo importante es llevarnos bien con Hitler. Sí, es un poco dictador, sí, eso y tal, pero lo importante es no volver a una guerra como la de la Primera Guerra Mundial. Claro, cuando tú pones por delante de todo la paz en el mundo, quiere decir que estás poniendo por detrás de eso el respeto a los derechos humanos. Quiere decir que para preservar esa paz en el mundo hay que mirar hacia otro lado si esas dictaduras internamente masacran a su pueblo, cometen un genocidio o mandan a campos de concentración a los miembros de la oposición. Y eso fue lo que se hizo en la década de 1930. En 1938 se produce la Noche de los Cristales Rotos. La Noche de los Cristales Rotos fue el primer pogromo generalizado de los nazis contra los judíos. Fueron linchados centenares de judíos, fueron quemados miles de edificios, decenas de miles de judíos, varones judíos, fueron llevados a los campos de concentración por primera vez en masa, y se les puso como condición para liberarles que emigraran de Alemania con sus familias. Todo eso lo sabía Occidente, todo eso salió en los medios de comunicación de Occidente, a pesar de lo cual Occidente siguió intentando pactar un statu quo con Hitler, lo que quiere decir que le lanzas el mensaje de que si tú masacras a tu pueblo, es asunto interno tuyo, a mí no me importa. Mientras no me mandes refugiados y esas cosas que son tan molestas, puedes hacer con tus judíos lo que quieras. Eso es lo que se le dijo a Hitler. Entonces, bueno, ¿a qué condujo eso? Pues a que efectivamente te envileces aceptando que una dictadura asquerosa masacre a una parte de su población, y tampoco puedes evitar que esa dictadura asquerosa llegue a un momento donde, pues por razones internas, le entre el ansia expansionista y te obligue al final a declararle la guerra. Con lo cual tienes lo que decía Churchill, primero el deshonor y luego la guerra. Esa política de apaciguamiento nos costó 45 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Si en vez de eso se hubiera parado los pies a Hitler años antes, pues no se habría llegado a aquello.
Ahora estamos haciendo exactamente lo mismo con Alemania. Todo Occidente es consciente de que Alemania está cometiendo un genocidio en la provincia de Xinjiang, un genocidio contra la minoría Alemania, uigur, China, China. China, perdón. China está cometiendo un genocidio en la provincia de Xinjiang contra la minoría uigur y kazaja. Han sacado todas las organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, han sacado informes exhaustivos sobre en qué consiste ese genocidio, cómo se ha llevado a más de 1 millón de personas a campos de reeducación, donde se les tortura, donde se les obliga a dejar de lado cualquier vestigio de su cultura, de su idioma, de su religión. Todo Occidente es consciente de eso. Ha habido parlamentos nacionales, europeos, que han declarado lo que pasa en Xinjiang como genocidio. Estados Unidos ha declarado que eso es un genocidio. Bueno, pues todos lo hemos declarado, pero el foro de Davos de este año lo ha inaugurado Xi Jinping. Y las Olimpiadas de Invierno de Pekín, pues allí han estado todos los países, sin faltar uno, porque China amenazó con tomar represalias contra represalias comerciales contra todo aquel que boicoteara los Juegos Olímpicos de Pekín. Es decir, otra vez estamos en lo mismo, consintiendo que el tema de derechos humanos sea un asunto interno de cada país. Con lo cual, pues bueno, Occidente está otra vez envileciéndose y está a las expensas de que el dictador de turno decida expandirse, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con Putin. Con Putin, ¿Occidente ha hecho algo para que Putin fuera menos autócrata? Por ejemplo, no sé, hacer algo para que no envenenara con polonio a los opositores, alguna cosa. ¿Ha hecho algo Occidente porque los rusos tuvieran una democracia más perfecta? No. Es asunto interno de Putin. Ahora, si Putin ya invade Ucrania, bueno, pues entonces tenemos que hacer como que hacemos algo, porque encima, durante toda esa etapa de apaciguamiento con Rusia, pero sobre todo con China, lo que hemos hecho ha sido desarmar a Occidente, ponernos en manos de esas dictaduras. Nos hemos puesto en manos de Putin con el tema energético, dándole la llavecita del gas, y nos hemos puesto en manos de China en el tema industrial, como se ha demostrado con la pandemia, donde cuando cerró China, automáticamente tuvieron que cerrar las fábricas europeas porque no llegaban componentes. Es decir, estamos consintiendo que tanto Rusia como China hagan en el interior de sus fronteras lo que quieran en pro pues de un apaciguamiento, de un statu quo aceptable. Statu quo que durará lo que quieran esas dos potencias que dure. Y China en estos momentos nos tiene industrialmente en sus manos, igual que Putin nos tiene energéticamente en sus manos. Para cuando Occidente quiera reaccionar, no tendrá cómo hacerlo, igual que no ha tenido cómo hacerlo en el tema de Ucrania. ¿Por qué al final hemos hecho como que hacíamos algo? Hemos enviado unas poquitas armas a los ucranianos, les hemos enviado mucha solidaridad, eso sí, sobre todo solidaridad y hashtags en Twitter. Pero en la práctica, ¿qué hemos hecho? Pues dejar que se peguen con Putin. Dejar que Putin invada a Ucrania y al final, si no se ha comido Ucrania, es por el desastre de ejército que ha resultado que Putin tenía, que es una especie de ejército de Pancho Villa que ha sido incapaz ni siquiera de completar el cerco de Kiev o de Kharkov. Bueno, pues eso es lo que ha salvado a los ucranianos, eso y su propia resistencia a ultranza y su deseo de no ser conquistados. Pero si llega a ser por Occidente, ¿cuál fue la reacción inicial de Occidente? Días antes de la invasión, las palabras de Biden eran, bueno, si se trata de una operación limitada, entonces quizá la OTAN no intervenga, que Zelensky salió a decir, oiga, ¿qué está usted haciendo? ¿Dándole luz verde para que me invada? Y inmediatamente después de la invasión, ¿cuál fue la reacción de la Unión Europea? Postureo, decir que íbamos a echar a Rusia de Eurovisión. Y solamente la reacción indignada de la opinión pública y solamente la maestría de Zelensky en el uso de los medios, porque no en vano está sacando buen rédito a su trabajo previo como actor en los medios de comunicación, gracias a esas dos cosas, al final los gobiernos europeos han hecho un poquito y tampoco mucho, han enviado algunas armas al menos, pero si no llega a ser por esa reacción indignada de la opinión pública, vamos, Putin se merienda a Ucrania y Occidente no habría hecho nada de nada. Y si mañana China invade Taiwán, Occidente no hará nada de nada. El otro día leía una noticia descorazonadora del presidente de Taiwán
hablando ante un foro de empresarios taiwaneses y decía, bueno, confío en que si China nos invade, Occidente aplicará también sanciones económicas. Fíjese en la frase, don Javier. Confía, si China les invade, no en que Occidente salga a defenderles militarmente, eso ya da por supuesto que no lo vamos a hacer. Dice, al menos que le pongan sanciones económicas a China. O sea, estamos en esa situación, estamos en una situación donde Occidente ya no transmite el mensaje de que es capaz de defender a nadie frente a la agresión de un dictador. Bueno, pues lo que pasará es que en algún momento la cosa romperá, como ha roto en Ucrania en el caso de Putin, y como romperá en el caso de China cuando a China le venga bien. Ahora, China es mucho más peligrosa que lo que era Alemania en la década de 1930, porque China tiene una enorme paciencia. China es un país perteneciente a una civilización con un concepto del tiempo distinto del de Occidente. Eso lo comentaba yo con algún amigo taiwanés. Nosotros vemos el tiempo como algo donde tenemos el futuro delante y el pasado detrás. Y nosotros vamos caminando hacia el futuro, tenemos una actitud proactiva. Los chinos no. Los chinos cuando piensan en el futuro piensan en algo que está detrás. Y el pasado es lo que está delante. Como está delante, por eso lo puedes ver. Como el futuro está detrás, por eso no lo ves. Y la actitud es completamente distinta. No eres tú el que camina hacia el futuro, es el tiempo el que te va sobrepasando. Y cuando el futuro deja de ser futuro, pasa a estar en el pasado y ya lo ves. Es una actitud mucho más paciente, mucho más de sentarse a esperar. Y hay un ejemplo que lo pongo en el libro que para un occidental es completamente absurdo, que es el ejemplo de Macao. Macao era ese enclave portugués en territorio chino, muy cerquita de Hong Kong. En 1974 el gobierno portugués le dijo al gobierno chino que le devolvía Macao. Y el gobierno chino dijo que no. Dice, no, 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 quédatelo. Dice, eso sí, fírmame este papel diciendo que eso es territorio chino bajo administración portuguesa. Y eso fue lo que hicieron. Y 25 años después, cuando ya China había negociado con el Reino Unido la devolución de Hong Kong, llamaron a los portugueses y les dijeron, oye, ahora sí, ahora queremos que nos devuelvas Macao. ¿Qué país occidental esperaría 25 años a recuperar un trozo de tierra pudiendo recuperarlo ya? Ninguno, porque tenemos una mentalidad de lo quiero todo y lo quiero ahora. China no, China es paciente. China está infiltrando las universidades occidentales. China está comprando a los grandes empresarios internacionales, permitiéndoles hacer negocio supervisado, eso sí, dentro de China. China está comprando a políticos occidentales, bien comprando deuda de sus países, bien firmando con ellos acuerdos de cooperación económica, bien colocándoles en empresas chinas. Bueno, pues China sabe que tiene una oportunidad de conquistarnos sin disparar un tiro y la va a intentar utilizar. Si hay una reacción en Occidente y es capaz de liberarse del abrazo del oso chino, es capaz de independizarse industrialmente de China, entonces China no podrá llevar a cabo esa conquista silenciosa. Y bueno, pues a lo mejor nos encontramos con que entonces la opción bélica pasa a estar en primer plano. Pero por el momento le está yendo estupendamente a China. Ya prácticamente toda África, prácticamente todos los países musulmanes y buena parte de Iberoamérica están en su órbita. Han abandonado la órbita de Occidente, que ya no tiene nada que ofrecer, y han abrazado la causa china. Y en cuanto a ese tema que había usted comentado de es que la democracia aquí no tiene cabida en China porque nosotros somos distintos, eso es la propaganda del Partido Comunista Chino. Ellos van en ese sentido. No, no, los derechos humanos, en fin, los derechos humanos son importantes, pero mucho más importante es acabar con las desigualdades sociales entre países ricos y países pobres, que también son derechos humanos, según ellos, etcétera, etcétera. Los derechos colectivos antes que los derechos individuales. Y, por supuesto, la democracia no es algo que encaje dentro de ese marco de juego. Pero es todo mentira. ¿Cómo que la democracia no encaja en la mentalidad china? Oiga, ¿y qué es Taiwán sino China? ¿Es que son distintos genéticamente los taiwaneses de los chinos continentales? No, son los mismos. Y oiga, viven en un país capitalista, libre, democrático. Están encantadísimos y tienen un nivel de vida muy superior al de la China continental porque no están regidos por un asqueroso partido comunista como es el caso de China. ¿Qué son los coreanos del sur?
es que son muy distintos culturalmente de los chinos. Pues no. ¿Qué son los japoneses? ¿Son enormemente diferentes de los chinos? Pues no. Y tanto Corea del Sur como Japón son países democráticos que habían empezado a integrarse en la órbita occidental, pero como Occidente ha tirado la toalla, pues ya Occidente no tiene nada que ofrecer y terminarán derivando hacia la órbita china también. Si me lo permite, el futuro no lo ve nadie, ¿no? Es decir, no se puede... Había creo que un premio Nobel que decía que hacer predicciones es muy difícil, sobre todo predecir el futuro, ¿no? Decía, ¿no? Entonces, esto es... Lo comento porque, por ejemplo, en el caso de China, China es un país que también tiene sus contradicciones y sus peligros por dentro, para ellos mismos, ¿no? Y no se sabe. Ahora vamos a ver si a Xi Jinping lo vuelven a elegir secretario general del Partido Comunista Chino, que sería un hito porque no ha repetido mandato desde hace mucho tiempo ninguno en el Partido Comunista Chino. Sería la primera vez Xi Jinping y por eso está como loco intentando controlar el virus que tienen otra vez instalado en China, ¿no? Que es también una demostración de que el paradigma chino tan eficiente y tal quizá no era tan eficiente, ¿no? Quizá hay mucha, no sé, mucha propaganda y mucha obnubilación por parte de algunos intelectuales, ¿no? Con China, que también ocurrió con la Unión Soviética, acuérdense, Exactamente. esa Los, unión. lo- los mismos que estaban asombrados con la planificación centralizada de la Unión Soviética en los años 70, finales de los 70, principios de los 80, y que trataban de convencer a Occidente de que esa era la solución buena, ahora están viendo el fracaso de la planificación centralizada en la Unión Soviética, ahora defienden el modelo chino, que es un modelo, la verdad es que hay artículos en medios de comunicación occidentales que son sonrojantes, que es un modelo meritocrático, dicen, donde ascienden funcionarios, donde efectivamente pues no hay tanta participación de la gente, pero toman decisiones según el ideal confuciano del buen gobierno y esas cosas. Bueno, todo basura de la propaganda china. Pero por supuesto que hay un caballo, hay una quinta columna de China trabajando en Occidente para tratar de que Occidente renuncie a sus valores y acepte que es que China, bueno, pues es un país respetable. Oiga, China es un país respetable, pero el gobierno chino no es nada respetable. Es un gobierno genocida, es un gobierno autocrático que mantiene a su población bajo la bota militar. Por tanto, Occidente no puede nunca considerar eso como un modelo. Pero bueno, como el dinero chino fluye tan generosamente hacia políticos, hacia empresarios y hacia académicos, pues ese tipo de propaganda basura tiene bastante éxito últimamente en Occidente, y lo malo es que esa propaganda que dice que, bueno, que China tiene sus cosas buenas, el gobierno chino, esa propaganda va acompañada después de una serie de incitaciones a que nosotros deberíamos dejar de ser tan democráticos y no fijarnos tanto en los derechos individuales, sino más en los derechos colectivos y ese tipo de cosas. Es decir, que Occidente debe retroceder siglos hasta la época de los derechos estamentales, donde la Declaración de los Derechos Humanos aún no se había expresado. Yo creo que o reaccionamos o nos espera un futuro bastante canalla. Le voy a retar, ya que le tengo aquí en exclusiva, le voy a retar a que nos diga qué deberíamos hacer, sin entrar en algo así que sea extraordinariamente, no sé, como si usted fuera Nostradamus, ¿no? Pero qué deberíamos hacer o qué sería bueno hacer para librarnos de este lazo de la dictadura infinita que amenaza también con llevarnos por delante, como en su día se llevó a otras civilizaciones. Sí, el libro se titula La dictadura infinita porque, suponiendo que efectivamente acabáramos como otras civilizaciones, entonces, pues bueno, lo que se terminará instaurando y dentro de no mucho es un sistema cesarista, un imperio universal dirigido por, se supone, Estados Unidos o, si Occidente pierde la partida, por China. En eso no seríamos diferentes de las civilizaciones del pasado, pero las civilizaciones del pasado tenían una característica y era
que estaban limitadas geográficamente, con lo cual, pues bueno, el Imperio Romano se convirtió en un régimen absolutamente despótico y en ocasiones enloquecido, pero al final terminó siendo derribado por los bárbaros externos a las fronteras del imperio. En el caso de que se formara aquí un imperio universal, bien dirigido por Estados Unidos, bien por China, un imperio universal autocrático, habría una diferencia curiosa con respecto a otras civilizaciones del pasado, y es que sería un imperio que abarcaría todo el globo. Ya no habría bárbaros externos al imperio que pudieran darnos la esperanza de que algún día el emperador caerá. No, no, no. Ya esa dictadura geográficamente es ilimitada, porque gobernaría sobre todo el globo. Y además hay un segundo problema, y es que en el pasado los emperadores, los autócratas, los dictadores, no podían controlar la vida del ciudadano hasta el último extremo, con lo cual, pues siempre a ese ciudadano le podría quedar la esperanza de intentar, junto con otros ciudadanos, organizar una rebelión contra esa dictadura. ¿Qué esperanza nos quedaría a nosotros si se forma una dictadura mundial con los medios tecnológicos que hay ahora que permiten controlar cada aspecto de la vida del ciudadano? Sería imposible que tampoco desde dentro hubiera nadie que derrocara al dictador. Por eso hablo de que por primera vez en la historia de la humanidad nos enfrentamos a la posibilidad de instauración de una dictadura infinita. Eh, Ese reto que usted me lanza y qué podemos hacer ante esa perspectiva. Bueno, pues yo creo que el primer paso es ser conscientes del problema. Ojo, que lo que nos estamos jugando no son cambios de gobierno. Oye, que ahora gobierno yo, ahora gobierna el de enfrente, hoy qué pena que no han ganado los míos. No, 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 no. Nos estamos jugando la posibilidad de que unos gobiernos que cada vez tienen más poder sobre nosotros puedan derivar hacia formas de gobierno autocráticas. Estamos enfrentando la posibilidad de que haya una dictadura infinita. Entonces, lo primero es darnos cuenta de que eso es así. Lo segundo, ¿existe la posibilidad de reaccionar? Sí, y habría que reaccionar en dos frentes. Primero, Occidente debe cortar ya los lazos de dependencia de las autocracias. Occidente debe reindustrializarse para dejar de estar en manos de China. Occidente debe volver a sistemas energéticos racionales donde no esté en manos de dictadores como Putin. Eso es lo primero. Occidente debe rearmarse frente a lo que no es Occidente y no es democrático. Y segundo, dentro de Occidente tenemos que ser conscientes de esa deriva autoritaria. Tenemos que ser conscientes de que o defendemos las reglas del juego, incluso aunque supongan que gana el que a mí no me gusta, o estamos muertos, porque la tentación de que cada vez se utilice mecanismos más brutales para tratar de conseguir el poder, que fue lo que pasó en Roma y por eso colapsó la República Romana, pues va a ir creciendo. Si vamos a un enfrentamiento cada vez mayor dentro de las sociedades occidentales, entonces lo único que va a quedar al final es que tome el poder el que sea más fuerte e implante la dictadura. Yo no quiero eso, yo quiero que defendamos nuestro modo de vida democrático, que es lo que ha garantizado que Occidente, pues oiga, tenga cosas que otras civilizaciones no tienen, como por ejemplo la Declaración de los Derechos del Hombre. Pues muchísimas gracias, don Luis. Un placer. Se queda, bueno, nos quedamos en ciernes de esa reacción que usted ha propuesto ahora mismo y que yo comparto. Lo primero, como bien dice usted, don Luis, para resolver los problemas primero hay que estudiarlos, ¿verdad? Y conocerlos. Y eso Así es es. algo que importa. Por eso su libro es un libro importante porque hace el esfuerzo de estudiar y de poner en perspectiva esos problemas. Que a veces caemos un poco, Luis, desgraciadamente serán estos tiempos que son un poco adolescentes, en comprar teorías muy simples y muy redonditas para intentar comprender el mundo, ¿no? Y a veces, desgraciadamente, no a veces, sino siempre las cosas son un poquito más trabajosas y complicadas de entender, no se explican con 4 pequeñas ideas. Y eso es importante. Si nosotros no hacemos ese esfuerzo, que otros como usted hacen más, con más intensidad, pero los demás tenemos que aceptar que debemos estar un poco a la altura del desafío y no caer en las tonterías
que últimamente también no solo están en la izquierda, es que yo creo que están en todas partes. Como dicen en los cursis, estamos en la tontería transversal, ¿no? Es decir, Sí. entonces, yo creo que a partir de ahí nada está escrito. Vamos a salirnos de la teoría de los ciclos, vamos a desafiarla y vamos a ser moderadamente optimistas, es decir, vamos a ser unos pesimistas bien informados. Muchísimas gracias, don Luis, por la dictadura infinita. Enhorabuena, me consta que se está vendiendo muy bien y me alegro mucho de que así sea. Gracias a usted, don Javier, gracias a Disidencia por esta entrevista. Vamos, a mí me ha resultado interesantísima. Es usted una persona con la que conversando se aprende mucho, don Javier. Así que encantado de haber estado con todos ustedes. Yo sí que aprendo de usted y de todas las personas que tienen la bondad de pasar por aquí. Pues nada, como suelo decir siempre cuando terminamos uno de estos programas, queridos seguidores, amigos, mecenas, lectores y telespectadores, que tengan una semana lo más llevadera posible y muchísimas gracias por estar ahí.